Y con eso iniciamos con nuestro webinario, El futuro de las PMOs, la oficina de valor. Y quiero iniciar de pronto con una pequeña historia, pues mía particularmente. Yo empecé a trabajar en gestión de proyectos, lo que llamamos hoy gestión de proyectos tradicional, en el año 2000 como gerente de proyecto en Alemania. Y en ese momento, pues, como dije, todo estaba con foco tradicional, como la famosa triple restricción, costos, tiempo y alcance. Todos usamos diagramas de Gantt. Software principal que usamos fue Microsoft Project. Yo, de hecho, tengo los tres certificaciones principales tradicional, que es el PMP, Prince2 y tengo IPMA a nivel B, que es la versión europea de gestión de proyectos. Y trabajé por muchos años en gestión de proyectos tradicional y me volví, de hecho, gerente de una PMO, de un fondo de pensiones en Alemania. Y allá me quedé por varios años, hasta que en el año 2007 llegó un grupo de emprendedores. Ellos querían desarrollar una plataforma de car sharing. Imagínense un Airbnb para carros. Y básicamente me dijeron, Fabián, tú tienes tanta experiencia gestionando proyectos de tecnología, ¿por qué no nos ayudas? Y si tenemos éxito, te pagamos en acciones. Entonces yo vi eso muy fácil, yo estaba acostumbrado a proyectos muy grandes con mucha gente, millones de euros en presupuesto, que duran años. Y eso me parecía sencillo, ¿no? Pues, en fin, una plataforma es una página web y qué tan difícil puede ser, ¿cierto? Entonces dije, sí, vamos a hacer esto. Y así arrancamos. Trabajamos un año de la manera que yo conocía, entonces levantando documentos, levantando requisitos, crear diagramas de Gantt, High Level Definition Documents, Test Documents, creamos un montón de documentos. Y más o menos al año, el equipo empezó a molestarse conmigo. Yo no entendía. ¿Por qué? Pues porque al año tuvimos un montón de documentos, pero no tuvimos código para mostrar. Sí, nada tangible si quieren. Ahora, pues ponen de pronto ustedes en el chat cómo ven eso, trabajando un año en una página web y no tienen nada de código que mostrar. ¿Lo ven bien o no tan bien? Lo que pasa es el equipo no lo veía tan bien y yo pensé que pues ellos no entienden cómo se gestionan proyectos. Y peleamos un poquito y en ese momento alguien del equipo, que al mismo tiempo pues todavía estudiaba en la universidad, dijo, mira, en la universidad nos están hablando de Scrum. ¿Por qué no usamos Scrum? Yo dije, pues hagan lo que quieran. Y tenemos que recordar que hablamos del año 2007. Entonces todavía no hay una guía de Scrum oficial que salió en 2010. Entonces, básicamente, tuvimos información de lo que él tenía de la universidad y lo que encontramos en el Internet. Y así armamos nuestro Franken Scrum. Sin embargo, a los 3 meses terminamos todo el proyecto. No, no, algo que no logramos en un año antes. ¿Y qué, qué piensan ustedes que hice yo después? De pronto contéstame eso también en el chat. La mayoría, creo que las personas ahora empiezan a investigar Scrum. Yo lo rechacé. ¿Sí? Yo pensé que eso es pura suerte. Y la verdad pensé, es imposible que algo tan liviano como Scrum puede generar mejores resultados que mi Pinbook de 500 páginas. Y yo estaba muy invertido en todo ese tema de proyectos tradicionales. Entonces, yo lo rechacé y básicamente pensé eso es suerte. No tiene nada que ver con el método. Lo interesante es esa historia se repitió después muchas veces. Tenía varios proyectos después tradicional y varios ágiles, y con los ágiles, con Scrum en general los manejaba, me fue mejor. Y mi reacción muchas veces fue la misma, eso es pura suerte. Hasta que llegué a un proyecto en Ecuador, que de hecho fue un programa, fue reemplazar todo el backend de software de una empresa de telecomunicaciones con un presupuesto de $70 millones y más o menos un año para entregar. Todo tradicional, gerentes de proyectos, diagramas de Gantt, High Level Definition Documents,
todo lo que conocen. Y aquí, a la fecha de entrega, tuvimos literalmente 0 casos de prueba funcionando. 0. Entonces tuvimos 0 resultados. Y eso crea un montón de problemas. El primer problema era que el cliente no pagaba, que de cierta manera es lógico porque no entregamos, pero es un problema porque ya no tenemos flujo de caja para pagar nuestro equipo. Entonces en ese momento nos tocaba salir de la mitad del equipo por dinero. Y todavía toca entregar, ¿no? Porque hay un contrato, hay multas, abogados, auditorías, todo lo que tiene un contrato allá. Entonces tuvimos la famosa reunión de crisis y honestamente por pura desesperación decidimos de usar Scrum porque no sabíamos qué más que hacer. No fue que pensamos, uy, Scrum nos va a salvar, sino fue pues, lo único que nos ocurre. De pronto Scrum nos ayuda. Y lo hicimos. Y lo interesante es, a los 4 meses, con la mitad del equipo, llegamos de 0 a 100. Y eso fue el momento cuando pensé, bueno, algo debe tener ese Scrum para frecuentemente producir estos resultados. Y ese fue el momento cuando me metí mucho más en el tema. Entonces, ¿por qué les cuento esa historia? Pues yo tengo una trayectoria muy larga en gestión de proyectos tradicional y a mí incluyendo fui gerente de una PMO. Y a mí me ha costado mucho cambiar el chip hacia otra manera de hacer el trabajo. Y lo que vemos ahora son PMOs buscando su futura manera de operar y también con dificultades de pronto cambiar el chip. Entonces, yo quiero hablar un poco de lo que vemos en los clientes en el mercado pasando y después conversar con ustedes qué opinan y qué preguntas tienen. Entonces, miramos inicialmente qué hace una PMO, una oficina tradicionalmente. Y yo sé que hay varias formas de PMOs, entonces no voy a entrar en mucho detalle, pero en general hacen cosas así. Ellos definen los estándares de gestión de proyectos. Ellos mismos muchas veces gestionan los proyectos porque los gerentes de proyecto hacen parte de esa PMO muchas veces. Ellos están a cargo de la calendarización de los roadmaps, fechas de entregas, como quieren. En general, de la metodología de proyectos. De hecho, yo en un momento también ayudaba a implementar PMOs en otras empresas y muchas veces basado en algo como el Pinbook, etcétera, desarrollamos métodos, pero individualizados por esa empresa. Entonces, esos PMOs normalmente manejan estas metodologías. En general, supervisan los proyectos, optimizan los recursos y dan asesoría a las áreas que toman decisiones. Y la PMO, los proyectos, tradicionalmente es la manera principal como una empresa aterriza su estrategia, ¿sí? Porque como los directivos definen la estrategia, pero para ponerla en marcha tenemos que ejecutar proyectos. Entonces la PMO muchas veces está involucrado en pues, la puesta en marcha de la estrategia. Y hay muchas más cosas que hacen, pero eso es como lo más común. Ahora, lo que quiero analizar un poquito es toda la idea de un proyecto. Según definición, un proyecto es temporal. Eso significa en algún momento termina. Y eso puede ser en 3 meses o 3 años o 30 años, pero en teoría debe terminar para que lo podamos llamar un proyecto. Y el problema es que eso crea una falsa ilusión, una falsa expectativa, un falso pensamiento muchas veces, y es que una vez que termina el proyecto, termina el trabajo. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo un proyecto para desarrollar una página web y una vez que la hemos desarrollado, ya no hay nada más que hacer. Y eso aplica para cualquier otro proyecto que están desarrollando. Pero eso no es correcto, porque muchas veces, la mayoría de las veces, cuando desarrollamos algo que lo seguimos usando, eso requiere mantenimiento, que es menos trabajo que un proyecto, el desarrollo total del proyecto probablemente, pero sigue siendo trabajo. Entonces, el trabajo no termina cuando termina el proyecto. Lo que normalmente pasa es el equipo de proyecto termina el proyecto
y entrega el mantenimiento del producto a, a otro equipo. Ok, dame 15 segundos para confirmar algo. Ok, entonces, no es que termina el trabajo, solo termina el trabajo para el equipo que ha desarrollado el proyecto y ahora entregan el mantenimiento de lo que han desarrollado a otro equipo, el de mantenimiento, operaciones o como lo quieren llamar. Entonces, en verdad queremos pensar un poco más pues, en un producto. ¿Sí? Entonces, mientras yo estoy desarrollando un producto y usando un producto y vendiendo un producto, mientras está en uso en algún momento, más bien, mientras no he retirado el producto del mercado, ese producto va a necesitar mantenimiento. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer para entender el futuro de esa manera de trabajar es entender que proyectos en teoría son temporales, pero el trabajo no termina al fin del proyecto. El trabajo termina cuando retiramos el producto. Y eso es importante por la siguiente razón, porque eso crea un problema que es un problema muy grave y muchas empresas subestiman el impacto negativo de esto, que se llama el problema del handover. ¿Sí? El handover es cuando el equipo de proyecto termina, entrega ese producto a un equipo de operaciones o de mantenimiento y ese proceso de entrega se llama el handover. Y ese handover crea muchos problemas. Si buscan en Google o en las diferentes plataformas, Blackboard o algo así, donde pueden ver estudios o investigaciones científicas acerca del problema, van a ver que hay un montón que muestran un montón de problemas. Aquí uno de los más nuevos de Kahn y Mattson de 2010, que principalmente ha identificado que un handover crea estos 5 retos o problemas. ¿Sí? Entonces, el primer problema que normalmente tenemos es que el equipo que hace el mantenimiento no tiene el mismo conocimiento del sistema que el equipo que lo ha desarrollado. Eso es lógico, ¿cierto? Segundo, también falta un conocimiento del dominio, ¿no? Entonces, si estamos desarrollando una página web, ahí como detrás lo que sea, como que usan Kajabi o WordPress o no sé cuál es el sistema detrás, es una cosa, de eso falta muchas veces el conocimiento, pero también del dominio. Entonces, si nuestra página web es la venta de tiquetes aéreos, pues los que lo desarrollaron fueron los especialistas y los que hacen el mantenimiento muchas veces ni saben del tema. Tercer problema es en general comunicación entre esos dos equipos, insuficiente. Cuarto, documentación inadecuada. Y el quinto, hay dificultades en el seguimiento de cambios. Y de hecho, si ven las otras investigaciones, se habla de más problemas, pero al fin del día, en consecuencia, ¿qué pasa? Si quieren asegurar estos 5 pasos que están bien hechos, necesitan invertir mucho tiempo y esfuerzo. Ok, tienen que capacitar bien el nuevo equipo, tienen que comunicar mucho y bien, tienen que documentar bien y tienen que tener un proceso como manejar esos cambios, hacer seguimiento a los cambios. Y porque esto es tan costoso, rara vez se hace bien. ¿Y cuál es el resultado cuando no se hace bien? Pues ahora el equipo de mantenimiento de pronto puede resolver algunos pequeños problemas, problemas nivel 1 cuando hablamos en términos de soporte, pero cuando tienen un problema un poquito más sofisticado, no lo pueden resolver. Entonces, ¿qué van a hacer? Ahora hablan con los que inicialmente han desarrollado el producto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora tienes 2 equipos ocupados. Tienes ocupados los que inicialmente han desarrollado el producto y los que deben hacer mantenimiento. Entonces, ¿por qué hablo de eso? Porque tenemos que entender que ese proceso del handover es muy difícil hacerlo bien, rara vez se hace bien y por eso siempre es, o casi siempre es muy costoso esa manera de trabajar. Entonces, idealmente lo podemos evitar, no hacer un handover, pero si pensamos en proyectos y terminamos un proyecto y entregamos el proyecto a otro equipo, tenemos ese problema. Y aquí quiero darles ahora unos, pues como unos datos históricos
que han pasado, digamos, en la gran era de los PMOs y mirar de pronto cómo impacta eso el futuro de los PMOs. Entonces, los que ya estaban trabajando en los 90 de pronto se acuerdan de la gran crisis de desarrollo de software de los años 90. Entonces, lo que pasa fue que los proyectos en esta década de los 90 cada vez salieron más grandes y más ambiciosos. Y los resultados cada vez fueron más desastrosos porque ya tienen proyectos de años, de millones de dólares que no entregaron nada o entregaron muy poquito de lo que prometieron. A veces ni entregaron, definitivamente no a tiempo y muchas veces con sobrecosto. Eso cada vez se volvió peor. Si buscan la crisis de software de los años 90, van a ver muchos casos de estudio muy interesantes de tremendos fracasos, pero la verdad, tremendos fracasos. Y el concepto, la metodología principal que se usaba en estos tiempos para desarrollar el software se llama el Rational Unified Process o RUP. Okay. Los que han trabajado con eso se acuerdan que eso era algo muy pesado, muy complejo, pesado y con mucha burocracia, mucho overhead. Entonces, eso pasó en los años 90. Como reacción a esto, tuvimos en el año 2001 un evento que inicialmente se llamó el Lightweight Software Development Summit en Snowbird, Utah, Estados Unidos, 2001, donde se reunieron 17 personas expertos en desarrollo de software. Eso incluye la gente que inventó Extreme Programming, la gente que inventó Scrum y otros expertos a nivel mundial, que se reunieron aquí en un resort de esquí y querían encontrar una mejor manera de desarrollar software. Okay. Lo primero que se dieron cuenta es que Lightweight Software Development Summit no suena muy sexy, entonces primero cambiaron su nombre a Agile, basado en un libro que era de moda de ese tiempo. Y allá, en este fin de semana, desarrollaron lo que se llama hoy el Manifiesto Ágil. Si quieren, pueden buscar el Manifiesto Ágil en una página, agilemanifesto.org, donde tienen el manifiesto en varios idiomas y el manifiesto contiene 4 valores y 12 principios. Okay. Ahora, yo no quiero entrar en todos los detalles de ese manifiesto ágil. Si quieren, pueden revisarlo en agilemanifesto.org. Sin embargo, yo quiero recomendarles de leer con mucha atención el primer principio. El primer principio dice algo así como: nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega continua y temprana de software con valor. Eso están diciendo. Okay. Ahora, si miramos eso muy bien, nos están diciendo qué es lo más importante, nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente. Okay. Ahora, ¿cómo? Están diciendo también, ¿cómo? A través de entrega de software con valor. Entonces, si quieren poner eso más corto, lo que están diciendo los que firmaron y inventaron el manifiesto ágil, nuestra mayor prioridad es entregar valor. Eso es. Sí, no es cumplir una triple restricción, no es seguir métodos, no es nada de eso, es entregar valor. Y eso tenemos que tener en cuenta de aquí en adelante cuando seguimos hablando del futuro de los PMOs. Tenemos que entregar valor. Y aquí quiero hablar de un segundo concepto que tampoco es nuevo, que es el famoso value stream, o en español flujo de valor, no cadena de valor, sino flujo de valor, value stream. Y la idea del value stream viene inicialmente de Toyota Production System, de Toyota, básicamente Taiichi Ohno es la persona principal detrás del Toyota Production System, que está más enfocado en el flujo de producto y no tanto en la utilización de recursos. Y la versión occidental de Toyota Production System es Lean Manufacturing, donde
usamos entonces esta palabra de value stream, pero eso tiene décadas, eso no es nada nuevo de métodos recientes. El value stream es un concepto que conocemos hace décadas. Y el objetivo de value stream es maximizar valor y minimizar desperdicio. Ahora, ¿cómo pretenden de hacer esto? Entonces, déjame poner un ejemplo. Mm, Lo que hoy en día muchos hacemos es intentar maximizar o optimizar la utilización de recursos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una máquina costosa, lo que intento hacer es pues mantener la máquina lo máximo utilizado posible, ¿no? O si, por ejemplo, si tengo un hotel, pues yo quiero que el hotel esté ocupado, está utilizado, si quieren. ¿Okay? Lo que pasa es que muchos de nuestros negocios no son un hotel. Entonces, por ejemplo, General Motors, cuando antes de Lean Manufacturing, pues tenía muchos problemas de calidad. Y ellos, de hecho, se fueron a mirar cómo Toyota lo hace. Ahora, lo que era importante en General Motors era em, la línea de ensamblaje, era más o menos la regla, la línea de ensamblaje no puede parar. Los únicos personas que pueden parar la línea de ensamblaje son los más altos ejecutivos. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente, mucho material en esta línea de ensamblaje. Entonces, pues si la paramos unos minutos, una hora, pues hay muchos carros que no estamos produciendo, entonces estamos perdiendo plata. Muy diferente a Toyota. En Toyota, los personas que están en la línea de ensamblaje, no los jefes de los jefes, sino los que trabajan en la línea de ensamblaje, pueden parar la línea de ensamblaje. ¿Y cuando normalmente lo hacen? Pues cuando ven un error. Y cuando lo hacen, pues ellos paran la línea de ensamblaje, intentan de arreglarla o arreglan el error y otra vez prenden la línea de ensamblaje. Y uno puede decir, pero pues van a tener muchas veces allá la línea parada, van a perder mucho dinero. Pues sí y no. ¿Qué pasa? El mismo error puede tener General Motors, pero si lo arreglan de una vez es mucho más barato que cuando sale el carro de la línea, porque todavía el error está, solo ahora tienen que desarmar el carro para arreglar el error. Pues si quieren ahora otro ejemplo, por ejemplo, en el sistema de salud, muchas veces tenemos una optimización por utilización, ¿sí? Entonces, los diferentes hospitales, no sé, tienen a un médico y el médico me cuesta y la oficina del médico me cuesta y las herramientas que usa, no sé, rayo X o no sé qué tiene, todo esto me cuesta. Entonces, lo que busco es llenarlo al máximo con pacientes y suena lógico, ¿cierto? Pues depende cuál es su objetivo. Si su objetivo es la salud de sus pacientes, probablemente no es la mejor manera de hacerlo. Si imagínense ustedes, no sé, sienten algo raro en los ganglios, si tienen no sé, como algo, como se siente como inflamado en los ganglios, es un poco más grueso que normal, y van primero al médico general. Entonces, normalmente en cualquier sistema de salud que yo conozco, lo más normal es que primero tienen que pedir una cita, van al médico normal, entonces unos días después van allá y él los revisa y dice, uy, bueno, eso no se ve muy bien, eso puede ser, por ejemplo, cáncer, no lo sabemos, pero es un riesgo, entonces necesito que tú haces un rayo X, una ecografía y no sé, prueba de sangre. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ahora tienes que hacer tres otras citas que tampoco te van a dar el mismo día en diferentes especialistas. Vas a estos que también están todos optimizados por utilización, por eso normalmente dura días o semanas hasta que tienen las citas. Y vas allá y ellos mandan los datos a un laboratorio, el laboratorio devuelve los datos, después se interpreta, no sé qué, al fin del día o al fin no del día, sino de varios días o semanas, pues tú tienes entonces todos los exámenes. ¿Ok? Y con esos exámenes regresas a tu médico. Y él ahora te dice, uy, pues la verdad eso se ve mal, eso es muy probablemente cáncer. Pero hasta aquí tú, depende del sistema de salud que estás, pero fácilmente has gastado semanas y no meses. Y en ese tiempo el cáncer avanza. ¿Ok? ¿Qué tal sería eso? Tú entras en un hospital dedicado a una, no sé, clínica dedicado a eso, donde en la mañana vas y me dice, uy, eso es preocupante.
te mando aquí en el segundo y el tercer piso de una vez a hacer todos estos exámenes y al fin del día regresas con los resultados aquí y miramos qué pasa. Eso sería optimizado por flujo. ¿Cuál es la consecuencia? Si optimizamos por flujo, los médicos no van a estar llenos, o los equipos tampoco, no van a estar todo el tiempo lleno, sino van a esperar que el producto que fluye pasa. Entonces, esa es la idea del value stream. Ahora, lo que vemos más y más en la práctica y lo que vemos también en discusiones teóricos de académicos es que se ve más y más una transformación de PMOs, de Project Management Offices o oficinas de proyectos a oficinas de valor, Value Management Office. ¿Y cuál es la gran diferencia? Entonces, una oficina de proyectos maneja equipos de proyectos. Y equipos de proyectos son temporales. Mientras está el proyecto, está el equipo, después se desarma el equipo y se arma para más adelante otro proyecto, otro equipo con otras personas. Mientras en un Value Management Office la idea es que tenemos equipos que entregan valor y la idea es que esos equipos son estables. Y más adelante voy a hablar un poco más de eso porque es uno de los puntos más importantes. Ahora, en gestión de proyectos tradicional nos enfocamos en la triple restricción. Lo que queremos cumplir es tiempo, costo y alcance. Okay. Pero estoy seguro todos se pueden fácilmente imaginar una situación donde estamos desarrollando un proyecto y estamos cumpliendo tiempo, costo y alcance, pero lo que estamos desarrollando al fin del día no entrega valor porque es obsoleto, porque no es lo que el cliente quería, etcétera. Entonces, un proyecto tradicionalmente llamamos exitoso cuando cumplimos la triple restricción. Sin embargo, eso no significa que es un éxito para el negocio. Entonces, un Value Management Office no tiene que enfocarse en generar digamos, que cumplir la triple restricción, sino genera éxito o valor para el cliente y con eso también para la misma empresa. También PMOs muchas veces están enfocados en asegurar compliance, que todos cumplimos las reglas de gestión de proyectos, mientras en una VMO o Value Management Office estamos más abiertos a cambios. Y aquí viene el punto que acabo de mencionar. Una PMO muchas veces está enfocado en maximizar la utilización de recursos, en este caso de personas muchas veces. Por eso también usan ¿cómo se llama? La estructura matricial, donde están en su departamento de trabajo y en paralelo en 5 proyectos. Mientras lo que queremos optimizar con la VMO es el flujo y minimizar al mismo tiempo el desperdicio. Y también voy a hablar un poco más de eso. Y finalmente, PMO es mucho foco en planning y control, mientras VMO es mucho foco en mentoría y coaching. Ahora, hay algo interesante. Si ya están familiarizados con algunos conceptos ágiles, de pronto han escuchado algo que se llama SAFe o Scaled Agile Framework, que es un marco, un método que muy fuertemente está promocionando la idea de value stream y la idea de value management y de value management office. Pero es importante, y por eso les hablo un poco de la historia, entender que SAFe no inventó value stream ni value management. SAFe es un marco muy complejo y grande que intenta incorporar cada nueva cosa que sale, incluyendo design thinking, etc. Ahora, eso no lo hace automáticamente un buen marco. Lo que hace es como tiene todos estos buzzwords, todas esas palabras importantes de moda de hoy en día, pues suena muy atractivo porque uno piensa, bueno, lo voy a hacer eso y de una vez hago value stream, value management, design thinking, agile, scrum, todo y más que tiene. No me sorprende si pronto tiene inteligencia artificial también. Ahora, no es mi objetivo aquí hablar mal de SAFe, pero, pero es importante entender de dónde vienen estas cosas y si quieren tener éxito con algo, de implementarlo de una buena manera, ¿sí? Y yo nunca hablo de algo de que no tengo conocimiento. Entonces,
Cuando Safe nació, de hecho, en 2011, principalmente publicado por Dean Leffingwell. Y yo estudié Safe con Dean Leffingwell. De hecho, aquí estoy revisando con él la versión 4 de Marco Safe. Okay. ¿Y por qué? Pues para entenderlo, ¿sí? Para no hablar de lo que los demás me dicen, sino de entender la base. Y sin duda, Dean Leffingwell es una persona súper inteligente. No es nada que decir, es una persona supremamente inteligente. Pero eso no significa que este marco es un muy buen marco para Value Stream Management o Value Management en general. Entonces, el marco pretende de ser ágil, pero si miran, 10 de los 17 firmantes del manifiesto ágil han públicamente mostrando que están en contra del uso de SAFe, porque están diciendo que eso no es ágil. También en otro análisis que se hizo una investigación, concluyeron que SAFe viola frecuentemente 6 de los 12 principios del manifiesto ágil. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Probablemente no es la manera más ágil de hacer las cosas. Pero si quieren un dato más, y eso para mí es el dato más clave, ¿se acuerdan de la crisis de los 90? Y la razón por qué la tuvimos, por Rational Unified Process, RUP. Pues Dean Leffingwell hace o hizo parte del equipo que desarrolló RUP. Entonces, SAFe tiene muchos componentes e ideas de RUP, solo con un vocabulario ágil ahora. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo eso? SAFe es muy fuerte, si en términos de mercadeo. También muchas empresas lo usan porque justo hacen un buen mercadeo, venden bien. Pero si quieren transformar su PMO a una VMO, a algo gestión de valor, value management, no sé si SAFe es la manera. Yo pienso es mejor usar los conceptos originales y más bien hacer un trabajo individual en cada empresa, no intentar hacer una copia aquí con Safe, que en fin terminan con las palabras que quieren, pero probablemente no con el valor. Entonces, ¿cuál es ese tema de maximizar utilización de recursos versus flujo? Entonces, lo que muchas veces tenemos en proyectos tradicionales es que tenemos una persona en varios proyectos. Y eso causa dos problemas. Problema número uno es que el trabajo en el proyecto, por ejemplo, el proyecto uno, no avanza porque uno o varios de las personas del proyecto uno están trabajando en los demás proyectos. Y mientras ellos no regresan, pues el producto está quieto, no avanza. Okay. El segundo problema es, en mi opinión, todavía más grave, que es cuando yo trabajo en varios proyectos a la vez, yo tengo que hacer algo que se llama cambio de contexto o context switching. Entonces yo estoy trabajando en proyecto A y estoy pensando todo el día en proyecto A y ahora voy a proyecto B. Entonces antes de que puedo empezar a trabajar en proyecto B, yo tengo que mentalmente enfocarme, ok, ¿en qué punto estoy? ¿Cuál es la última cosa que hicimos, etcétera, en proyecto B? Y ese cambio de contexto es algo que es un resultado de multitarea en general. Genera un desperdicio en tiempo, el tiempo que necesito para otra vez llegar como al ritmo de ese proyecto. Y lo interesante es que eso ignoramos muchas veces, ¿sí? Entonces, si yo trabajo en un proyecto y solo estoy dedicado a ese proyecto, no tengo ese problema porque no cambio el contexto entre dos proyectos. Ahora, si yo trabajo en dos proyectos, mi jefe normalmente asume que yo dedico 50% a cada proyecto, mitad y mitad, ¿cierto? Pero lo, lo que sabemos por estadística es, a nivel mundial, y eso con miles de proyectos, sabemos que el desperdicio por cambio de chip entre dos proyectos es 20%. Entonces yo solo puedo dedicar 40 y 40 a cada proyecto, ¿no? Juntos es 80 más los 20 es 100. Entonces no 50-50, sino 40-40. Y cada proyecto adicional empeora la situación. Si trabajan en 5 proyectos a la vez, el desperdicio por cambio del chip entre 5 proyectos es 75%.
Eso significa que solo hay 25% para 5 proyectos o 5% por proyecto o más o menos 2 horas por semana. Pregúntense qué pueden hacer en 2 horas por semana. Pues obvio, algo pueden hacer, pero no es mucho. ¿Sí? Entonces, el resultado de trabajar así es que están súper ocupados, pero no produciendo, sino cambiando el chip. Y eso ignoramos en ese tema de utilización de recursos. Entonces, ahora tenemos recursos súper llenos, súper utilizados, pero no producen nada, no generan valor. Eso es el problema. Ahora, si agregamos a esto la siguiente situación o el siguiente dato, vamos a entender que el tema se puede volver todavía más grave. Acuérdense, la idea de un proyecto es que es temporal. Entonces, cuando inicia el proyecto, tenemos que crear un equipo para ese proyecto. Y cuando termina el proyecto, pues tenemos que disolver el equipo y enviarlo otra vez a sus departamentos. ¿Qué pasa? En teoría uno piensa, bueno, armo el equipo, el otro día el equipo está en su máximo desempeño, pero eso no es cierto. Hay estudios ya muy viejos que muestran que eso no es cierto. Uno es, por ejemplo, de Tuckman, que ha desarrollado los famosos fases de Tuckman, norming, storming, performing, adjourning, etcétera, que básicamente dice, no cuando pongo a la gente juntos de una vez empiezan a entrar en alto desempeño. Primero ellos tienen que ubicarse, tienen que entender su estatus en su situación social en este proyecto. ¿Quién es el líder? ¿Quién va con quién es contra quién? ¿Cuáles son las reglas? Y eso muchas veces al inicio de un proyecto causa conflictos hasta que ese orden está establecido. Y solo si he pasado por estas fases, llega a una fase de alto desempeño. No significa cada vez cuando estoy armando un nuevo proyecto de esa manera, pues tengo una fase o varias fases de desperdicio hasta que llegue un desempeño. Entonces, la idea es tener equipos estables. ¿Por qué si he generado un equipo de alto desempeño? ¿Por qué lo voy a desarmar? Eso no tiene sentido. No tiene sentido crear todo ese desperdicio y hacerlo de nuevo a intentar llegar otra vez a alto desempeño. Si ya lo he hecho y ya lo tengo. Entonces, trabajar de esa manera de armar y desarmar equipos todo el tiempo genera otro desperdicio adicional a la multitarea que ya hemos visto. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, lo que ven arriba es cómo trabaja proyectos tradicionales, una persona en varios equipos normalmente. Y la idea es que tener una persona en la mínima cantidad de equipos posible, pues idealmente uno, pero si tienen que ser dos, entonces dos, pero no más. ¿Y eso qué causa? Ahora, el proyecto no tiene que esperar las personas, o no tanto, mucho menos. Eso significa en el tiempo producimos mucho más valor con la misma ocupación de la gente. O más bien, al fin del día, en menos tiempo producimos más valor. Eso es el resumen. ¿Y cuál es entonces la estrategia para llegar? Si tienen una PMO, y la mayoría de las empresas tienen una PMO de diferentes formas, pero muchas veces es en general una PMO, ¿qué tienen que hacer si quieren transformar hacia una BMO, hacia una oficina de valor? ¿Ves? Lo primero que tienen que hacer es mirar cómo agregan presupuesto. Entonces, tradicionalmente, si trabajan en proyectos, tienen que asignar presupuesto a proyectos. Ahora tienen que asignar presupuesto al flujo de valor. Entonces, en que están invirtiendo ya no es un proyecto que termina, sino en un flujo de valor. Y el tema es más bien que de una frecuencia que depende que tienen al año, a 3 meses, a la semana, al mes, lo que digamos, es adecuado en su entorno de negocio. Tienen que simplemente reasignar y confirmar por el siguiente tiempo cuánto dinero asignan a cada flujo. Y ese cambio es importante. Sin esto no pueden tener el cambio. Entonces, tienen que cambiar la manera de asignar presupuesto. Segundo, es la manera de estructurar y manejar equipos. Entonces, si antes tenemos equipos temporales por cada proyecto, ahora la idea es tener equipos estables
y asigna trabajos o backlog, si quieren, a estos equipos. Y antes de seguir, les quiero mostrar o vamos a hablar de un ejemplo interesante que me enseñaron en Stanford en 2016, creo que. Es la persona que implementó Scrum en Salesforce, nos dictó esa clase. Y básicamente lo que pasó fue que antes de hacer esto, Salesforce creció muy rápido, ¿no? Salesforce es el primer CRM importante en la nube. Antes de eso, los CRMs eran cosas que cada uno tenía en su data center, muy costoso, etcétera. Entonces ellos salieron en la nube, salieron muy rápidos, entregaron muy rápido, inicialmente en muy buena calidad, y con eso crecieron muy rápido. Pero ese crecimiento cada vez los volvió más lento y empezaron a tener los mismos problemas que los viejos CRMs. Y aquí em, pues entra la situación de que hablamos. Entonces esa persona em, propuso a los líderes de Salesforce de implementar Scrum. Entonces, pues hicieron toda la transformación a Ágil, etcétera, el resultado, de hecho, fue espectacular. Es uno de los pocos transformaciones Big Bang de Ágil que yo conozco que han funcionado, pero sí ha funcionado. Em, pero ¿cuál fue su aprendizaje? De hecho, fue tan bueno que después lo encontraron en Twitter para hacer lo mismo en Twitter. Pero lo interesante es el aprendizaje que él compartió con nosotros. Entonces, él dijo, el aprendizaje principal que él sacó de esto es, tenemos que llegar a equipos estables, no más equipos temporales, por todas las razones que ya les he mencionado. Entonces, el segundo punto en su estrategia de transformar de una PMO a una VMO es, tienen que crear equipos estables. Y lo tercero es que debe ser su objetivo, ¿no? Entonces, a veces no es tan grave si tienen una persona que no está 120% utilizado o un equipo que está 120% utilizado. Eso no debe ser su objetivo. Si optimizan por utilización de recursos, pero lo que venden es producto, van a perder. La única razón de optimizar por utilización de recursos es si venden tiempo de recursos. Y ni con eso van a entregar valor a sus clientes, solo van a facturar más ustedes. Pero si su producto es un producto y no el tiempo de una persona, es mucho mejor maximizar por el flujo de valor. Lo que hace Toyota o lo que pretende Linde hacer y lo que últimamente vemos mucho más también equipos ágiles enfocándose en esto. Entonces, eso es la estrategia. Hay más cosas que hacer, obviamente, pero principalmente tienen que cambiar la manera de asignar presupuesto, la estructura de los equipos y tienen que cambiar de maximizar la utilización a maximizar el flujo de valor. Ahora, en general, todas las empresas son capaces de hacerlo. Lo que pasa es que algunos están más listos que otros. Algunos están muy lejos y les va a costar mucho más que a otros. Y nosotros tenemos una manera de hacer un benchmark a esto, que hace un análisis, si quieren, que hace dos cosas. Lo primero que hace es, está analizando cómo van en cada área que es importante aquí, por ejemplo, en términos de equipos o de cultura o de manejo de calidad, etc. Entonces aquí van a tener como resultado un dato absoluto que les dice, bueno, una escala de 1 a 3 van bien, mal, etc. Pero segundo, también somos capaces con eso de hacer un benchmark versus su industria, ¿sí? Entonces, si ustedes ven en términos de cultura, están de, no sé, de -3 a +3 en cero, pero y trabajan en un banco, pero el benchmark mundial de los bancos muestra que están en -2. Pues obviamente no están perfectos, pero están mucho más adelante del resto, que de hecho es una buena señal.